El tema de hoy es el año litúrgico. En esta ocasión, nuestro expositor es Monseñor Oscar Tamés, que es obispo auxiliar de aquí de la Arquidiócesis de Monterrey, fue párroco con Fátima y tiene su sede litúrgica también en Fátima. Pues, Monseñor, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Es un gusto poder estar y compartir un poco de lo que Dios nos ha regalado en nuestra formación y poder poner nuestro granito de arena en la preparación de cada uno de ustedes como próximos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Me toca compartir con ustedes una reflexión en torno a la cuestión litúrgica del año litúrgico. Aníbal, me das oportunidad de compartir porque no tengo ese permiso. Estoy inhabilitado. Padre Esteban, ¿usted se lo da o déjeme? Ahí voy, Monseñor. Sí, aquí se lo doy enseguida. Usted se lo da, ok. Es muy importante y para esto vamos a utilizar dos figuras que nos van a servir para la reflexión en torno al año litúrgico. Aquí está ya. Vamos a ver. No. Vamos a ver por qué no nos deja. Aquí está. Ahí se ve ya la presentación, Aníbal. Sí. ¿Sí? Sí, padre. Sí, Muy Monseñor. bien. Quisiera, nada más, antes de empezar a explicar cada una de estas cuestiones, es importante recurrir a dos figuras que nos pueden servir a nosotros. Una es la línea recta, que todos sabemos, la famosa ranita de la escuela, ¿sí? Que es el tiempo de nosotros. Me refiero al ayer pasado, al hoy y al mañana, los tres tiempos. Nosotros tenemos un ayer o un pasado que puede ser hace ratito, hace 2 años, 3 años, 4 años, a un presente que es este momento, y hay un mañana. El tiempo de nosotros es el cronos. Ayer, hoy, mañana. El tiempo de Dios es el kairos y es un eterno presente y nos va a servir entonces la figura precisamente que ahorita vamos a presentar, que es la de la espiral. En el tiempo de Dios no hay sino un eterno presente, entonces no hay una noción de tiempo de ayer, hoy, mañana. Entonces, cuando nosotros en la celebración litúrgica, estando en el cronos, nos adentramos en el kairos. ¿Se acuerdan cuando está terminando precisamente el prefacio y dice, nos unimos al coro de los ángeles y de los santos y decimos todo? Es adentrarnos precisamente al tiempo de Dios. Muy bien. En su momento explicaré qué es el año litúrgico. Ahorita hay toda esa figura que estaba en la introducción, pero aquí está precisamente. Les invito a que veamos esta imagen y si se fijan, tiene una imagen circular, tiene la imagen precisamente, ¿sí?, de un kairos. Es decir, si la vemos desde arriba, solamente vemos pura subida, 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 ¿sí? Pero ese es el kairos. Y si nos fijamos, pues vamos viendo, aquí estamos nosotros, por ahí se ve la celebración de la Pascua, se ve la celebración de la Semana Santa, ¿sí? Luego por ahí se ve la celebración del Adviento, ¿sí? Si nos vamos a ir viendo para abajo, ese es precisamente el tiempo litúrgico, el tiempo de Dios. ¿Qué es y con qué nombre se le conoce al año litúrgico? Se le conoce como el año de la iglesia. ¿Por qué? Porque para nosotros el año civil empieza el 1 de diciembre, perdón, el 1 de enero. El año civil comienza el 1 de enero. En cambio, el año litúrgico para nosotros los cristianos empieza
con el primer domingo de Adviento. Ordinariamente es los últimos días de noviembre, los primeros días de diciembre. Por eso desde el siglo XVI, del siglo XVII, se le llamaba el año de la Iglesia, el año cristiano. Pío XII, en la encíclica Mediator Rei, en el año de 1947, así como la Sacrosanctum Concilium y todos los documentos de la Reforma Litúrgica, le empiezan a llamar año litúrgico, o el año del Señor, el año cristiano. ¿Por qué? Porque es el tiempo que pertenece a Dios. El año de la Iglesia, porque la Iglesia lo hace suyo para santificar el tiempo. Ese es el año litúrgico, para santificar el tiempo y para santificar la existencia de los hombres. ¿Cuál es el concepto o por qué el concepto de año litúrgico? Entonces nos tenemos que regresar a la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II y en el número 102 dice, hablando sobre el año litúrgico, es el recuerdo sagrado en días determinados. ¿A qué nos referimos? Al día domingo, a los de Pascua, a los de Cuaresma, a los de Adviento, a las fiestas de los santos, a las fiestas litúrgicas. También hace alusión al misterio de Cristo. Y volvemos a la figura circular del año, ¿sí? Cada domingo nosotros celebramos los misterios de Cristo. Cada Eucaristía es una celebración de los misterios de Cristo. Pero en el año litúrgico, pues hay misterios muy marcados. ¿Qué celebramos en el Adviento? La preparación. ¿Qué celebramos en la Navidad? El nacimiento. ¿Qué celebramos en la Cuaresma? La preparación a los misterios pascuales. ¿Qué celebramos en el Tríodo Pascual, es decir, en Semana Santa? El Domingo de Ramos, la entrada triunfal, el jueves la oración, la institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor, la ordenación, el orden sacerdotal, la oración en el huerto, el viernes la pasión y muerte, la vigilia pascual, ya sea el sábado por la noche o el domingo por la mañana, el domingo de Pascua, pues obviamente la resurrección. Es celebrar el misterio de Cristo. Conmemorar, entonces, celebramos los misterios de la redención, los misterios por los cuales Jesús nos rescató del pecado. También se dirá, son los días determinados del año litúrgico, son signos sagrados que están inundados de la presencia del Señor. Volveré ahorita al calendario para explicar precisamente cómo estos signos determinados están inundados entonces de la presencia del Señor. Y permítanme regresarme en una presentación para ahora sí explicar precisamente todo este circulito. Nos vamos a poner en la parte de arriba, está en portugués la imagen, pero es muy fácil de entender. Y entonces el año litúrgico empieza el primer domingo de Adviento. Lo vuelvo a repetir, es a finales del mes de noviembre, primeros días del mes de diciembre. Y el Adviento tiene entonces 4 domingos. Por ahí veremos que el tercer domingo es el tercer domingo de Gaudete, el domingo de gozo, y entonces se marca precisamente, aquí está, lo podemos ver, como el domingo de la alegría, se viste de color rosa. Son 4 domingos del tiempo de Adviento, luego la Navidad, y dentro del tiempo de la Navidad hay unas celebraciones de los misterios. ¿Cuál? La Sagrada Familia, ¿sí? El día primero, que es Santa María, Madre de Dios. El 6 de Reyes, o el domingo más cercano, entre el 2 y el 8, es la Epifanía del Señor. Y terminamos con el bautismo del Señor. Después del bautismo, ¿sí?, se acaba la celebración del tiempo de la Navidad y empezamos la primera parte del tiempo ordinario. Ordinariamente van de 6 a 9 semanas de tiempo ordinario, están marcadas por el verde, ¿sí? Y cada domingo vamos avanzando del 1 en adelante. Así hasta el miércoles de ceniza, que es con el cual empieza el tiempo de Cuaresma, ¿sí? Es miércoles, jueves, viernes, el primer domingo, segundo, tercero, el cuarto domingo, que es también domingo, pues ahora sí, de alegría de alguna manera en este tiempo de preparación. Son 5 domingos del tiempo de
Cuaresma, hasta llegar al Domingo de Ramos, pues con el cual empezamos lo que nosotros conocemos como la Semana Santa. Luego viene el Tríodo Pascual, que es el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, el mandamiento del amor, el orden sacerdotal, la oración del huerto o la oración al tabernáculo, como lo conocemos nosotros. Después viene el Viernes Santo, la muerte, el Domingo de Resurrección, ya esos 3 días es lo que se le conoce como el Tríodo Pascual. Después vienen 6 semanas de Pascua, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto domingo de Pascua. Recordemos que el segundo domingo de Pascua es la fiesta del Señor de la Misericordia, hasta el séptimo domingo que nosotros celebramos la Ascensión, porque la pasamos al domingo. Si no, tendría que ser el jueves anterior al séptimo domingo de Pascua, y terminamos con la 8ª semana, con la cual nosotros celebramos la fiesta de Pentecostés. El siguiente domingo de Pentecostés es la Santísima Trinidad. Después viene por ahí la fiesta de Corpus Christi, que es el segundo domingo, el segundo jueves posterior a Pentecostés. Y de ahí en adelante vienen puros domingos de tiempo ordinario, que puede ir desde la semana 10, 12, hasta el domingo número 34, que es cuando celebramos la fiesta de Cristo Rey, el último domingo precisamente del tiempo ordinario. Aquí creo que estoy teniendo un problema con la computadora. No me deja avanzar. No me deja, no me permite. No me permite avanzar. Vamos a ver si aquí nos deja. Yo creo que si deja de presentar un momento y vuelve a intentar, y si no me la manda. No me deja nada, absolutamente nada, Esteban. Vamos a ver. ¿Quiere que se la mande, Padre Esteban? Aquí la tengo. Ah, sí. Si tú la tienes, ve mandándomela, Aníbal, para ponerla acá en la proyección. Ok. A ver, ¿avanzó? Sí, ahí se está moviendo. Muy bien. Entonces seguiré así avanzando. Nada más, antes de avanzar, con respecto precisamente a lo que decíamos ahorita, que son los días determinados del año litúrgico, en los cuales están inundados precisamente de la presencia del Señor, ¿hay alguna pregunta? Para no esperarnos hasta el final. ¿Alguien tiene preguntas? ¿En qué semana estamos actualmente? Es la semana 28 del tiempo ordinario del ciclo A del año par. Por lo cual nos quedan todavía 5 domingos de tiempo ordinario para celebrar todavía el tiempo ordinario, y concluiremos el año con la fiesta precisamente de Cristo Rey. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos pregunta aquí en el santuario. Muy bien. Ya tengo el control otra vez, Esteban. ¿Por qué ciclo A, ciclo B, ciclo C? Ahorita lo voy a explicar más adelantito. Ah, perfecto. Más adelantito viene esa presentación para explicar el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Así entonces, ¿qué cosa es el año litúrgico? Segunda de Corintios nos dirá San Pablo, es un espacio de gracia y es un espacio de salvación. Es celebrar los misterios del Señor. Tomando el texto de Lucas, es la continuación del año jubilar bíblico, es decir, es perpetuar el misterio de Jesús. En pocas palabras, es celebrar en nuestro tiempo los misterios de Cristo. Pero también es nuestra respuesta al misterio de Cristo. ¿Cómo? Con nuestra fe celebrada,
con nuestra fe vivida y con nuestro esfuerzo de conversión. Así entonces el año litúrgico es un tiempo de gracia, es un tiempo de salvación, pero también es un tiempo de fe, es un tiempo de responder precisamente al llamado de Dios. ¿Cómo se fue conformando el año litúrgico? No siempre existió. ¿Sí? Antes del siglo III, la celebración solamente era el día domingo y solamente existía la celebración de la Pascua, no existía ni el tiempo de Adviento, no existía la Cuaresma, ¿sí? Se fue celebrando poco, hasta el siglo VIII, es cuando aparecen los formularios de los tiempos de Adviento. ¿Qué contribuyó? El hombre es muy bueno para hacer fiesta, y entonces la capacidad de fiesta. Pero sin duda, también el ejemplo de nuestros hermanos mayores en la fe, que es el ciclo litúrgico o el año litúrgico de los hebreos. Ya ven que ellos tienen todas sus fiestas. ¿Qué nos ayudó también? Pues el mismo misterio precisamente de la salvación. Es así como se fue formando precisamente nuestro calendario o nuestro año litúrgico. Vamos a ver ahora entonces el fundamento, lo que le da sentido a nuestro año litúrgico, el fundamento de la teología. ¿Cuál es el centro? Todos pensamos que puede ser el primer domingo de Adviento. No. El calendario litúrgico gira en torno al acontecimiento de la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, gira en torno a la celebración de la Pascua, que es la fiesta litúrgica más grande que tenemos los cristianos. Por eso, el fundamento teológico es que nuestro año litúrgico gira en torno a la muerte y resurrección del Señor. Recordemos que la Pascua siempre va a ser, la muerte siempre va a ser el viernes más cercano a al primer plenilunio de primavera. ¿Sí? Entonces, el fundamento teológico es la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y entonces celebramos el acontecimiento de la Pascua como rito. Ritualmente celebramos, ¿sí?, toda la celebración del Tríodo Pascual, pero al mismo tiempo es recordar que estamos de paso en esta vida y que queremos llegar a la Jerusalén celestial, a la vida eterna. Y esta celebración como rito, pues nos recuerda precisamente todo lo que pasó el pueblo de Israel al caminar y al peregrinar por el Éxodo, la Pascua litúrgica, todo lo que fue precisamente la celebración, ahora sí, del Pesaj, de nuestros hermanos israelitas, de nuestros hermanos judíos, la cena del Cordero, la cena de los ácimos, pero también lo que es la Pascua de Jesús, el nuevo Cordero y el definitivo Cordero, su inmolación precisamente en la cruz. Por lo tanto, esta celebración litúrgica que celebramos en torno al acontecimiento, muerte y resurrección, que la celebramos, es verdad, en el Tríodo Pascual. Sin embargo, litúrgicamente, cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, pues se actualiza precisamente el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando él habla de lo que recibió en la Eucaristía. Entonces, ¿cuál es el fundamento teológico del año litúrgico? La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En torno a él se acomoda entonces todo el año litúrgico. ¿Cómo se fue desarrollando posteriormente? Pues el domingo y la Pascua estuvieron siempre. Después aparecieron el tiempo de mucho gozo, que es el tiempo de Pascua, los 50 días, que va desde la resurrección hasta Pentecostés. Y les decía, ahí celebramos el domingo de la Ascensión. Si ustedes van a Europa, donde las fiestas litúrgicas religiosas son días de asueto, pues la van a celebrar el jueves anterior al séptimo domingo de Pascua. ¿Por qué? Porque es un día de asueto. ¿Qué se fue agregando? Pues también la celebración precisamente de las celebraciones, perdónenme la redundancia, en los lugares santos, en los lugares sagrados, y en la medida en que fue creciendo, pues obviamente se fue dando y se fue conformando el año litúrgico. ¿Qué se le agregaron? El culto a los mártires, es decir, la fiesta de los mártires,
los aniversarios o dedicación de algunas fiestas de algunas iglesias, la organización del catecumenado, los tiempos penitenciales. Por ejemplo, en la medida en que nosotros nos vayamos acercando a la cuestión de ayudar en la celebración de la Eucaristía como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, pues vamos a ver, y no necesariamente necesitamos estar tan cerca, podemos ver pues que de repente el Padre sale vestido de rojo, que celebra un mártir. Mártires conocidos: San Joselito Sánchez del Río, ¿sí? San Felipe de Jesús, 5 de febrero. Son así como que los mártires que más recordamos o que más tienen que ver con la cuestión cristiana. Si viviéramos en torno al Bajío, ¿sí? A torno a la parte allí de Jalisco, pues estarían todas las fiestas precisamente de los mártires de la persecución cristiana. Y ellos tienen como más de 30 fiestas precisamente de los mártires. Fiestas en torno a la dedicación de la iglesia, la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. No me recuerdo si es por ahí del mes de agosto o del mes de septiembre, es el 9 o el 10 de agosto, el 9 de agosto, si mal no recuerdo. Tengo cierta duda de la fiesta, por ejemplo, de la dedicación de la Basílica de Letrán, que son las fiestas que más recordamos. Por ahí también está la fiesta de la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor. Sinceramente no me recuerdo así la fecha exacta. La cuestión del catecumenado, pues son la celebración por los bautizados, por los que se van a bautizar, por los que van a recibir la confirmación, por los que van a recibir la Eucaristía, y los tiempos penitenciales que ya conocemos, los de Cuaresma, los de Adviento, y queramos o no, pues siempre el día viernes tiene ese sentido de tiempo penitencial. Entonces, hay algunas oraciones dentro de la celebración que le dan este contexto a la formación del año litúrgico. ¿Cuál es entonces la teología? Para sintetizar, la teología del año litúrgico es celebrar la hora de salvación en nuestro tiempo. Y entonces vuelvo, el cronos, ayer, hoy, mañana, que es nuestro tiempo, y el kairos de Dios, que es el espiral, un eterno presente. Y entonces nosotros en nuestro tiempo nos metemos al kairos de Dios para celebrar su misterio de salvación. Pero también al adentrarnos en el kairos de Dios, manifestamos nuestra fe y manifestamos nuestra esperanza en un deseo precisamente de conversión. Por lo tanto, celebrar es mistagógica y es pastoral. ¿Por qué? Porque es hacer presentes los misterios de Dios en el tiempo de los hombres. Es dejar que Dios entre al tiempo de nosotros. ¿Y qué tratamos de hacer? Esa fe que celebramos, esa palabra de Dios que escuchamos, ese perdón que pedimos en el acto penitencial, esa comunión eucarística que recibimos, pues le da fortaleza a nuestra fe, pero también le da esperanza a nuestro sentido de conversión. Y entonces, al adentrarnos en el kairos de Dios, pero cuando salimos, pues tratamos de reproducir lo que celebramos y lo que vivimos en el año litúrgico en las vidas nuestras. Esa es precisamente la teología del año litúrgico. Es hacer entonces presente al Señor. Y sobre todo, Sacrosanctum Concilium nos lo recuerda. La liturgia es el principal medio que nosotros tenemos para hacer presente al Señor en su iglesia. ¿Por qué? Porque litúrgicamente en los sacramentos, pues nos adentramos al tiempo de Dios, pero Dios se adentra también en el tiempo de los hombres. Sacrosanctum Concilium 102, en la celebración litúrgica, Cristo se hace presente no solo con la palabra y con los sacramentos, sino también con los misterios. El misterio de la Pascua, el misterio de la Cuaresma, ¿sí? El Adviento, la liturgia, la Navidad, ¿sí? Y cada una de las diferentes fiestas en la medida que se celebra el año litúrgico. Por lo tanto, es una presencia mistérica, por eso decíamos que es mistagógica, no es un aniversario, es un memorial, es un eterno presente. Y vuelvo, por eso mi insistencia en las dos figuras, sí, geométricas, la rectita, ayer, hoy, mañana, y la figura del espiral. El memorial es un eterno presente, no es una celebración de aniversario, es el eterno presente, es una acción
que está siempre presente. Es decir, es celebrar el acontecimiento de salvación de nuestro Dios. Por lo tanto, el año litúrgico para nosotros no puede ser algo así como una representación fría. Este aniversario no me gusta, esta fiesta no me gusta, no me dice nada, entonces no la celebro. Tampoco son cosas que, ya tienen como 2500 años. ¿Sí? No son cosas del pasado. El año litúrgico es celebrar a Jesús. Y ningún año litúrgico es igual, porque nunca será igual nuestra respuesta, nunca será igual nuestra esperanza, nunca será igual nuestro proceso y nuestra necesidad de conversión. Por eso el año litúrgico es más bien perseverar en la respuesta y en el seguimiento de Cristo, que Él nos abraza y nos ofrece siempre precisamente su misericordia. ¿Cómo nos adentramos? Pues ya lo decíamos, por medio de los sacramentos. ¿Por qué? Porque al celebrar los sacramentos nos invitan entonces y nos conducen a la imitación de Cristo. Y les invito a que vean las dos figuras o las dos, ahora sí, las dos fotografías. Celebrar los sacramentos, pues es celebrar y estar dispuesto siempre al servicio, el lavatorio de los pies. Allí se imita a Cristo, ¿cómo? En el servicio. Pero también está el proceso de conversión en la otra imagen, es dejar el fuego, ¿sí? La experiencia del pecado, y celebrando los misterios de Cristo es empezar a adentrarnos y caminar precisamente a la experiencia de salvación de Jesucristo. Esta imitación sacramental no se da de la noche a la mañana, siempre estamos en un proceso. El bautismo es único, la confirmación es única, el matrimonio es único, aunque se puede repetir cuando uno de los cónyuges ha muerto. El orden sacerdotal es único, la unción de los enfermos se puede repetir y pues las exequias son únicas, ¿sí? Solamente una vez vamos a participar en ellas, que es cuando nosotros ya no estemos presentes, estarán nuestros restos mortales. Pero la imitación sacramental, nosotros la participamos de manera especial de dos, que son los que están en rojos, la Eucaristía. Y no hay que conformarnos solamente con la Eucaristía dominical, menos para un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. ¿Sí? La Eucaristía tiene que ser algo presente. Mínimo, es verdad, mínimo la del domingo. Pero estamos llamados a vivirla con mucha intensidad y muy frecuente. Las veces que se pueda participar. ¿Por qué? Porque es meterme, es adentrarme al misterio de Cristo. Es adentrarme y confrontarme en ese deseo de querer imitar precisamente a Jesucristo. En la Eucaristía es donde escucho la palabra, pero es donde también soy enviado a dar testimonio de la fe que celebré. Entonces, pues sí hay que participar muy frecuente. Tampoco se trata de que voy a querer estar participando en todas las misas y entonces, como sirvo en más misas que el Padre, 2, 3, 4 misas diarias. No, tampoco es el sentido, ¿verdad? De hecho, como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, en principio nunca se deberían de aceptar más de 2 misas en el día. Lo ideal es que sea solamente una. Entiendo que de repente puede haber alguna necesidad, pero máximo, ¿sí? 2. No sería lo demás. ¿Por qué? Porque luego ahora sí, nos acostumbramos, nos metemos, ¿sí? Nos vamos acostumbrando, nos vamos arrutinando en la cuestión de participar como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Luego por ahí nos puede dar el mal del sacristán. Nos acostumbramos tanto a las cosas sagradas que ya no nos dicen absolutamente nada. Y el otro sacramento del cual pues también tenemos que participar frecuentemente es el sacramento de la reconciliación. Cada vez que nosotros nos descubramos necesitados del amor y de la misericordia o nos descubramos precisamente de que estamos en pecado, pues hay que recurrir precisamente al misterio de la reconciliación, al sacramento de la reconciliación eucarística, perdón, de la reconciliación penitencial.
Tampoco se trata de querer estar siempre en el confesionario, pero tampoco así como que no, pues el catecismo dice que cuando menos una vez al año por Pascua Florida. ¿Por qué? Pues porque la amistad con Dios en un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión tiene que ser siempre intacta, tiene que estar siempre fresca. Entonces, ¿cómo celebramos nosotros el año litúrgico? Pues precisamente por los 7 sacramentos. El bautismo único, la confirmación es única, el matrimonio y el orden sacerdotal son únicos, la Eucaristía, la reconciliación y la unción de los enfermos las podemos repetir cuantas veces sea necesario, de manera especial, como expliqué, la reconciliación y la Eucaristía, y obviamente la celebración de las exequias. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Antes de adentrarnos, ahora sí, ya a las cuestiones un poquito más prácticas. Dejaré de compartir pantalla para dar espacio a las preguntas con respecto a la teología, a la cuestión de los sacramentos, si hubiese alguna pregunta. Una pregunta, ¿me escucho? ¿Sí? Sería con los hermanos mayores judíos, que supongo llaman a su ciclo distinto a año litúrgico. ¿Cómo se explicaría las principales diferencias y qué les da origen? Digamos, ¿por qué no lo podemos comparar? Sábado y no domingo, y por qué hay otras fiestas, ¿no? Que supongo que es alrededor de Jesucristo, pero No, ¿cómo viene siendo la diferencia? No lo Gracias. podemos comparar. No se puede comparar. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Alejandro. Alejandro, no se puede comparar. Las fiestas de ellos no están en torno a Jesucristo. Hay que recordar que para nuestros hermanos mayores en la fe, Cristo no es el Mesías. Para ellos fue solamente un gran profeta y ellos siguen esperando al Mesías. Para ellos siguen en el día sábado, porque es el día en que Moisés les dio la tabla de la ley. Entonces, algo totalmente diferente. Por eso les decía, tiene inspiración en que ellos tienen diferentes fiestas, pero no hay punto de comparación. No son totalmente diferentes. Ni son las mismas fiestas. Aunque ellos celebran la Pascua, pero la celebran precisamente la del Éxodo. Nosotros celebramos la Pascua de Jesús. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, si no hay más preguntas, volvemos para compartir la cuestión del ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. El ciclo litúrgico, como me voy a regresar, ¿sí?, a la figura del inicio, es el ciclo litúrgico: Adviento, Navidad, tiempo ordinario, Cuaresma, Triduo Pascual, Pascua y tiempo ordinario. Son esas, ahora sí, 50 y tantas semanas, 52 semanas. Pero el año litúrgico, hay año litúrgico A o ciclo A, ciclo B y ciclo C. Es decir, son 3 años diferentes. ¿Por qué? Porque para ser más presentes y más cercanos a cada uno de nosotros los acontecimientos de la salvación, recurrimos a la Sagrada Escritura. En este año que empezamos a finales del 19 y va a concluir hacia noviembre del 20, estamos en el ciclo litúrgico A. ¿Cómo sabemos? Porque el evangelio del domingo siempre es el evangelio de Mateo. Es el evangelista que nos guía. Ordinariamente, también en casi todas las misas de entre semana, el evangelista es Mateo, aunque ahorita en lo que resta vamos a leer algunos textos de Lucas, pero el evangelista del ciclo A siempre será Mateo en casi todos los domingos. Recordar solamente que en las fiestas importantes leeremos siempre el Evangelio de Juan. En el ciclo B, que empezará con el primer domingo de Adviento en este 2020 y que concluirá a finales de noviembre del 2021, empezaremos a leer entonces
el ciclo B y el evangelista será Marcos. Y lo vuelvo a repetir, en las fiestas importantes será el Evangelio de Juan. Y luego, el ciclo C, y así vamos, ciclo A, ciclo B, ciclo C. De tal manera que si nosotros vamos a misa solamente los domingos, en 3 años podemos tener una visión panorámica de toda la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque en el Evangelio habremos leído los 4 evangelios, por las fiestas que también incluimos a Juan, y por la primera y la segunda lectura podremos tener una visión panorámica de todos los 69 libros restantes de la Sagrada Escritura. Pero hay años pares y hay años impares. ¿A qué me refiero? El ciclo A, ciclo B y ciclo C hace referencia a las celebraciones del domingo. Los años pares es muy fácil, es 2020, los años que terminan en par. El año impar será el 2021, en su defecto el 2019. ¿Qué cambia en los años pares? La primera lectura de entre semana. Eso es lo que hace que cambie. Entonces, ahorita es 2020, es año par, y estamos en el ciclo A. Si estuviésemos, por ejemplo, en el 2021, o llegará el 2021, ciclo B y será año impar. En las lecturas de entre semana cambia la primera lectura y también cambia el salmo. Por eso, si nosotros vamos, lo vuelvo a repetir, a misa solamente los domingos, en 3 años habremos tenido una visión panorámica de toda la Sagrada Escritura. No sé si hubiese alguna pregunta con respecto a la cuestión del ciclo A, ciclo B, ciclo C, o lo que es precisamente la cuestión del año litúrgico, ciclo A, ciclo B, ciclo C, años pares y años impares. Si hubiese alguna pregunta, adelante. Monseñor, una pregunta. ¿Sí? Sí, usted dice que está asociado a los evangelios. Las lecturas, lectura primera, salmo y segunda, también se asocian dependiendo del evangelio del día o de la semana. La primera los domingos, la primera lectura siempre está en sintonía con el evangelio. Ok. Pero el año par y el año impar son más bien para las lecturas de entre semana. Ok. Que van de lunes a la del sábado. No estamos pensando en la del sábado en la tarde, que ya es celebración del domingo. Correcto. Entonces, los años par, año impar, son para la lectura, la celebración de la Eucaristía de entre semana. Vamos a hablar de lunes a sábado. El ciclo A, ciclo B, ciclo C, son para las celebraciones propias del día domingo. Correcto. De acuerdo. ¿Okay? Muchas gracias, Monseñor. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Sí, Monseñor, muy rápido. Sí, Nada más Leonel. para clarificar. Entonces, me queda claro lo de ABC para sábado domingo y años pares impares. Lo que se refiere a años pares impares básicamente es recorrer toda la Biblia, una parte en años pares y otra parte en años impares, pero se recorrería en la suma de los dos toda la Biblia, ¿correcto? Si nosotros vamos a misa, semana. si nosotros vamos a misa todos los días, Leonel, si tú vas a misa todos los días, en 2 años habrás leído toda la Sagrada Escritura. Porque recorriste el año par y el año impar y entonces leíste toda la Sagrada Escritura. Ya. Si nada más vas a misa los domingos, en 3 años tendrás una visión panorámica de toda la Sagrada Escritura. Pero la detalle. Muy bien, muchas gracias, Monseñor. ¿Alguna Señor, otra pregunta, muchachos? Tengo Sí. una duda. O sea, dentro de los leccionarios, ya dependiendo del ciclo, o sea, cómo se encuentran ordenadas las lecturas. O sea, está por orden cronológico del año litúrgico, o sea, empezando por Está Adviento por y terminando semana, en la Luis. fiesta de Cristo Rey del Universo. Está Ok. por semana. Primer domingo de Adviento, segundo domingo de Adviento. Y luego el leccionario, en la primera parte están las lecturas del lunes al sábado. Lunes de la primera semana de Adviento, martes de la primera semana, y así se van. Y luego en la parte y luego en otra parte están solamente las lecturas de los domingos. Entonces, hay 3 leccionarios. Como si mal no recuerdo, está aquí en la foto. Sí. Son 3 leccionarios. Leccionario 1, leccionario 2, y el leccionario 3 es el de las fiestas. Ok.
Pero ¿Y el sí están misal romano? acomodadas por semanas. Están Adviento, Navidad, tiempo ordinario, luego está Cuaresma, Pascua. Ok, y en el misal romano vienen los ritos para cada celebración, ¿no? En O sea, a el, diferencia de... en el misal romano vienen lo que se le llama las oraciones eucológicas, que es la oración de colecta, la oración de las ofrendas y la oración después de la comunión. Luego ahí están las plegarias litúrgicas, todas las plegarias eucarísticas, están todos los prefacios y están todas las oraciones eucológicas de las diferentes celebraciones, que puede ser de sacramentos, de matrimonio, de los 7 sacramentos, sí, o las fiestas de los mártires. Ok, muchas gracias, monseñor. Muy bien. El leccionario siempre es el libro del ambón. El misal romano es el libro del altar. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Monseñor, yo tengo una duda. Los evangelios de entre semana, porque comentaba que son la lectura y el salmo el que va variando en el par e impar. Los Sí. evangelios, ¿cómo van? Los evangelios va a depender casi siempre del año, del ciclo A, ciclo B o ciclo C. Ok. Aunque no son exclusivos, porque por ejemplo, si ustedes ahorita se fijan en todo lo que nos resta y ya tenemos como 2 meses, estamos en el ciclo A, es el Evangelio de Mateo. Sin embargo, entre semana estamos leyendo el Evangelio de Lucas. Donde no falla es en el domingo. Pero entre semana ya le dimos toda una visión panorámica que se completa con los domingos, por eso recurrimos al Evangelio de Lucas. Pero, por ejemplo, los evangelios se repiten cada 3 años, no cada 2 años. Sí, cada 3 semana. años. Entre semana también. Se repiten Entre cada... semana pueda ser que nos encontremos, como son los evangelios sinópticos, nos podamos encontrar con un mismo acontecimiento, solamente que narrado por un evangelista diferente. Pero en Muchas principio sí gracias. sería cada 3 años. Bien, gracias. Bien. Una duda Entonces, rápida. sí, Entonces nunca leemos Juan más que en fechas importantes. Juan, así de seguido, no, a Juan recurrimos precisamente, por ejemplo, vamos a recurrir mucho en tiempos de Pascua. Por ahí luego, si mal no recuerdo, cuando estamos en el ciclo C del tiempo ordinario, recurrimos 6 domingos al Evangelio de Juan. Entonces, Juan va a ser así como que Juan es el elegante, Juan es el de fiesta, es el solemne, y obviamente es por la manera en que él escribe su Evangelio. Juan es el traje de fiesta. Muy bien. Entonces vamos. Aquí Sí, hay. Mario. Si los 3, Mateo, Marcos y Lucas, son sinópticos, ¿cómo se le llama el de San Juan? Juan va aparte. Se le llama sinópticos Mateo, Marcos y Lucas porque tienen muchas cosas en común. Ya aquí no me quiero meter luego todavía así a profundizar, no es el momento para hacer toda una cuestión bíblica, pero los 3 tienen una fuente en común, que es la fuente Q, que es el protoevangelio de Mateo. Entonces, los 3 tienen muchas cosas en común. Mateo, Marcos y Lucas tienen muchas cosas en común. En cambio, Juan va de una manera mucho más elevada. Juan es más teólogo, Juan es más reflexivo, y sin duda se nota que fue el último evangelio puesto por escrito. Gracias, monseñor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces nos preparamos prácticamente para empezar a terminar. ¿Cuál es el valor pastoral? ¿Cuál es la riqueza que nosotros tenemos del año litúrgico? Volvemos a decir, el centro es el misterio de Cristo, la historia de la salvación en diferentes momentos. ¿Sí? Ese misterio de Cristo abarca todos los momentos del hombre. Y les invito a pensar un poco en lo que a ustedes les va a tocar participar como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Vean todas las fotos, ¿sí? Todas las imágenes que puse.
Desde el abrazo, desde el niño, desde el sentirme lo peor, ¿sí? Desde el sentirme rescatado, desde el sentir que Jesús camina conmigo, hasta de plano sentirme solo y la necesidad de la oración. Entonces, desde el bautismo, que es alegría, nacimiento, hasta las exequias, que es muerte. Y no se extrañe que de repente les pidan estar presentes en una celebración de difunto y luego al salir de ahí te cambias nada más y vas a la otra capilla y te toca estar en una celebración de boda. Y de estar triste a la celebración de la alegría de la boda. Entonces, ¿cuál es el valor pastoral? Es adentrarnos en el misterio de Cristo que ilumina todos los momentos de la vida del hombre. Todos, 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 todos. Y nunca habrá un año litúrgico igual. Porque no puede decir, hay otra vez Adviento, hay otra vez Navidad, hoy otra vez Cuaresma, viernes sin carne, ¿sí? Ningún año litúrgico es igual. Cada año litúrgico nos ofrece una nueva oportunidad, que es precisamente la presencia de Dios en nuestras vidas y la oportunidad de vivir la esperanza de nuestra conversión y la esperanza de vivir en la misericordia de Dios. Así entonces es precisamente cómo se forma el año litúrgico. 4 semanas de Adviento. Ordinariamente suelen ser 2, 3 semanas del tiempo de Navidad, que va más o menos va del 25 hacia el día 10 máximo de enero. Luego vienen aproximadamente de 6 a 9 semanas de tiempo ordinario, que es 2, 3 semanitas de enero, a veces todo febrero, a veces a mitad de febrero empieza Cuaresma. Luego vienen las 7 semanas, perdón, 6 semanas 5 semanas de Cuaresma, luego son 6 semanas, pues, porque empieza la última es el Domingo de Ramos, la Semana Santa que le conocemos como el Triduo Pascual, jueves, viernes, 7 semanas de Pascua, que concluimos con el Domingo de Pentecostés, 2 fiestas litúrgicas, la Santísima Trinidad y el Corpus Christi, y luego una larga tiempo ordinario, que suelen ser aproximadamente 22 semanas de tiempo ordinario, hasta concluir con la fiesta de Cristo Rey. Y esto para resaltar que Cristo es el Rey precisamente de nuestra existencia. Así es entonces precisamente cómo está formado el año litúrgico. ¿Para qué nos sirve? Para adentrarnos en el misterio de Dios. Y entonces salimos de nuestra línea recta, ayer, hoy, mañana, para adentrarnos en el tiempo de Dios, que es el Cronos, ¿sí? que es el Kairos, perdón, que es esa figura, pues que siempre va hacia arriba y que nunca tiene fin. Si hubiese alguna duda, alguna pregunta, algo que ustedes quieran agregar. Padre Esteban, Aníbal, que ustedes tienen toda esta experiencia también en esta cuestión del año litúrgico. No, pues, sobre los libros, hay un tema que precisamente lo va a dar el Padre Esteban sobre los libros litúrgicos para las dudas que tengan, ahí se van a esclarecer. Bueno, lo va a dar el Padre Edgar, pero igual sí me pueden preguntar en mi tema, con mucho gusto, porque con el equipo de ministros de la palabra aquí en el Santuario de Fátima estamos haciendo cursos y pues uno de los cursos fuertes es conocer a profundidad los leccionarios y todo este tema de las lecturas. Que no crean, es confuso, ¿eh? Suele pasar seguido, sí. Llegan celebraciones que no tenemos así muy conscientes, o sea que son muy de vez en cuando y nos sacan de quicio el orden de las lecturas y luego no sabemos ni dónde encontrarlas en el leccionario. Sí pasa. Entonces sí es importante tener un poquito de acercamiento, pero con la experiencia también, ¿verdad? Nos pasa a todos, aunque ya tengamos 20 años de curas, nos sigue pasando. De repente preparas una celebración con unas lecturas y resulta que dices tú, esas no son las lecturas, y oh sorpresa, leíste lecturas equivocadas. Bueno, pues, ¿alguien tiene alguna duda? Monseñor, muchas gracias por... Muchas gracias a ustedes. Todavía le queda otra plática aquí pendiente con nosotros. Por ahí nos volveremos a ver para ver la espiritualidad de los ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión.
Mañana la plática la da, si no me equivoco, Padre Esteban, el Padre Edgar. Él va a estar en Fátima, en el templo presencial. Y pues nosotros seguimos acá desde casa. Exactamente, sí. Aquí en el santuario, en el auditorio, estamos ahorita alrededor de 8 o 9 personas, así es que está bastante amplio y con distancia, con cubrebocas, por si alguien de pronto algún día prefiere venir aquí. Mañana aquí va a estar el Padre Edgar. Aquí, como ven en la cámara, tenemos siempre dispuesto la mesa, el podio, digamos. Así que aquí estamos todos conectados. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos. Monseñor, pues nos estamos viendo. Gracias, que tengan muy buenas noches. Gracias, Monseñor. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Monseñor. Gracias a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches.